Muy bien. Ok, bueno, todavía no he calificado las prácticas porque tengo muchos salones por calificar, salones con 30 alumnos. Entonces, como ustedes vieron el viernes, todavía estoy por los salones y de otros cursos que han dado práctica el jueves. O sea que mañana, no sé, para el fin de semana seguramente va a estar su revisión, porque imagínense, son 30 alumnos por salón. Antiguamente las prácticas eran grupales, o sea, la parte del desarrollo eran grupales, entonces eran, o sea, 30 alumnos, 6 grupos de 5, calificadas 6 pruebas. Ahora son 30. Entonces, supongamos que, que me demore 5 minutos por prueba. 5 minutos por prueba. ¿Son cuántos? 150 minutos, 2 horas y media solamente en un salón. Ahora, las preguntas son más de una, entonces 5 minutos es un poquito corto. Entonces, no siempre tengo todo el tiempo continuo, porque hago otras labores, entonces voy avanzando los salones poco a poco. Todavía estoy por lo del día jueves, he comenzado. Entonces, lo hago en el mismo orden en el que voy mandando las prácticas. Ok, muchachos. Como siempre, cualquier pregunta, por favor, con confianza. Espero que yo la primera práctica siempre se clasifica tranquilo. Incluso puede haber hasta curva. Así que tengamos en cuenta esas cosas. Bien, ahora vamos a comenzar la unidad 2. Yo en la unidad 2 he dejado dos documentos. Uno que dice tuplas funciones de usuario, no sé por qué dice funciones de usuario 2, me he equivocado en el título, y otra que dice set diccionarios. Hoy día vamos a ver seguramente la primera y vamos a ver la segunda. En este capítulo, si ustedes ven la documentación donde dice manejo de datos y optimización, está tuplas, sets, diccionarios, manejo de secciones, que nosotros ya lo hemos visto en la unidad 1, pero hay algunas cositas adicionales que pueden leer ahí en la documentación oficial, donde dice manejo de datos y optimización, y después viene funciones. Sin embargo, no funciones de Python, que ya hemos visto varias, sino las funciones propias o sea, desarrolladas por el usuario, funciones de usuario. Yo, sin embargo, hago tuplas y después comienzo a ver una primera parte, no sé por qué digo parte 2, qué raro. Una primera parte de lo que son las funciones de usuario, porque eso nos permite hacer algunos ejemplos de más calibre, ¿no? Entonces, vamos hacia eso. Ahora, en la semana 8 es la sustentación del primer avance del trabajo. Tengo entendido de que ya eso está. No sé si ya está la fecha, me refiero. No sé si les ha llegado a ustedes el aviso de cuándo les toca, esa es en la semana del 8 del 5, hasta la semana 8, 7, 15, 14, o sea, 13 más o menos del 5. Este curso no tiene un examen, pero tiene la presentación del... A ver, a nosotros nos han programado para... Nos han programado 3 horas, nos han programado para el día viernes 12, de 8 a 11 de la mañana. Día 11. Como es virtual, yo voy a estar en mi casa, o sea, no hay problema. Nos han programado la sustentación, ¿no?, de la evaluación el viernes 12 de
de 8 a 11 de la mañana. ¿Ok? Imagino que ustedes ya tienen esa información. Si no, creo que les explicó el Sócrates dónde se ve la programación. Vea la grabación, señor Valcárcel. Te puedo hablar sobre eso. Entonces, el viernes 12 es la sustentación del trabajo, ¿ok? Del trabajo de investigación. Yo voy a abrir el día de hoy, voy a abrir y voy a mandar digamos, voy a crear el link, voy a crear el enlace para donde voy a poner todas las condiciones sobre cada uno. A ver, para sustentar la cosa es bastante sencilla. A ver, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Veamos acá. Acá en el Blackboard hay una zona donde dice grupos. Yo he creado acá los 6 grupos. Ustedes, cada uno, entra ahí a grupos y va a ver el suyo. ¿Es correcto? Entren acá al lado izquierdo donde dice grupos, y yo acá veo los 6 porque soy el profesor, ustedes deben ver el suyo. Confírmenme, por favor, que lo vean. Ok. Entonces, cada uno va a ver su grupo en el que está asignado. Entonces, supongamos que ustedes en el grupo 1, uno entra acá al grupo 1 y aparece esta pantalla. A ver, denle clic, aparece esta pantalla. ¿Ok? Entonces, acá, en esta pantalla dice herramienta de grupo, dice Collaborate. Colaborate. Si damos un clic al Colaborate, te sale unirse a la sala. Entonces, cada grupo va a entrar por acá y le va a dar, en el momento adecuado, le va a unirse a la sala. ¿No? Le da unirse a la sala y va a aparecer otra videoconferencia como esa, entonces van a entrar solamente los integrantes del grupo y yo, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ahí cada grupo va a sustentar. Cada grupo va a sustentar. ¿En qué orden? Yo normalmente soy democrático en eso. Y le digo, a ver, algún grupo que quiera ser el primero, entonces los grupos, y en el orden que me lo han ponido en el chat, mi grupo primero, ¿no? Entonces los ordeno. A veces de los 6 grupos, 3 me dicen, profesor, nosotros primero, nosotros seguimos, nosotros tercero, ¿ya? Y los otros 3 están calladitos, entonces los otros 3 yo los elijo al azar, el orden al azar. Pero si todos me dicen su nombre, ya vamos a ver qué es. Y cada uno va a entrar ahí a su grupo, dentro de su grupo entra al Colaborate y se une a esa sala. Termina y se van. Ahora, no salen de la sala principal porque esa sala principal sigue de comunicación general para todos. Tras que cuando entran a su grupo, solamente los que están en ese grupo escuchan y ven lo que hay en esa sala. ¿Ok? Entonces, así va a ser la sustentación. Es bastante sencilla, bastante simple. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo de todas maneras voy a poner el enlace y le voy a poner hasta qué fecha tienen para subir su trabajo. ¿Ok? El trabajo lo tienen que subir en Word. Y le voy a poner el enlace, hoy día o mañana voy a crear el enlace. Y le voy a poner la fecha y hora hasta que tienen tiempo para subir el enlace. Normalmente, si ustedes dan el viernes, posiblemente van a tener tiempo hasta el miércoles para subir su trabajo. Cosa que el día jueves yo los leo antes de que lo presenten, ¿no? Van a tener que
subir su Word y su PPT que van a usar para su presentación. Como son 6 grupos y vamos a tener 3 horas, más o menos van a tener 20 minutos para exponer, 15, 20 minutos, yo voy a hacer unas preguntas, media hora por grupo, son 6 medias horas, son 6 grupos, ¿no? Entonces el grupo que ya termina, se retira. Esa es la mecánica, pero todo esto yo lo voy a poner por escrito en estos días. ¿Ok? Salvo que tengan alguna pregunta, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, dígame, Profesor, disculpe, no le pude dígame. escuchar bien. ¿Hasta cuándo tenemos para subir el documento y el PPT? De hecho, le voy a mandar esas instrucciones por escrito. Posiblemente hasta el miércoles 10 de la próxima semana. Pero eso se lo voy a mandar por escrito. Ah, ya, está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Desinstalé la Anaconda porque algunos problemitas trajo acá, todo espacio. Esta máquina es de mi esposa, porque yo uso una desktop. Y pero posiblemente en la semana de exámenes, donde tengo un poco más de tiempo, vamos a comprar una para no estarla fastidiando a mi esposa y utilizando su máquina. Entonces, he estado desinstalando esto de aquí tengo instalado el Víctor Mono. Voy a utilizar Víctor Mono. Tamaño de 15. Altura de 1.5. Más las líneas. Esta es la número 88. Adiciona 88. Ya. Ok. Entonces, y view. Ok. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a utilizar ahora tuplas y funciones. Tuplas y funciones. Va a ser la que vamos a ver ahorita. Buenos días, profesor.
En mi caso Dígame. es lo mismo, no me aparece la línea que marca los 88 caracteres. Ah, no, ya figura en el suyo. Ya aquí, a mí sí, sí, claro. Que yo volví Por a lo que yo he hecho configurar acá. y nada. Ya. A ver, pues entonces esto puede ser 87 y 87, 88. 88. Ay, 88, 89. Y me pone 89. Bueno. Eh, ¿Por qué? Tienes que poner rulers acá. Este rulers, ¿lo has activado? Ujú. Sí, sí, claro. A ver, voy a volver a ver a cargar. El word wrap. Ujú, Ajá. también. ¿Lo has visto lo que acabo de hacer y he visto cómo ha salido, ¿no? Puse el Sí, tipo sí, de sí. letra, puse el tamaño de la letra, la altura de la letra, prendí el line wrap, puse 88 acá y 88 acá y ya está. A ver, voy a volver a intentarlo. Gracias. Y, y se vio. Ujú. Debería salir. Pasa que a veces es bien tenuecita la lista. Bien, vamos ahora a trabajar con otro de las clases que tiene Python, que es una de las cosas muy útiles y que sirve para muchas cosas, que no todos los lenguajes de programación manejan tuplas, algunos lo manejan de las últimas versiones, C++ está trabajando por ejemplo también con tuplas, facilita mucho, mucho la vida. Una tupla es también un iterable, igual como un string, igual como una lista, y en realidad es muy parecido a una lista, muy parecido a una lista, con una gran diferencia, que en la lista yo puedo cambiar los valores de una lista, pero no puedo cambiar los valores de una tupla. Si yo quisiera cambiar el valor de un elemento de una tupla, posiblemente tenga que crear otra tupla. ¿Okay? No, no es posible de que yo cambie los elementos de una tupla, pero son muy importantes y muy necesarias las tuplas. ¿Ok? Ahora, eso de las tuplas no pueden cambiar, no, ahora les voy a mostrar una cosa que parece una contradicción, pero en el fondo no lo es. Pero son de las abstracciones y las facilidades que da Python. Python, al lenguaje, a diferencia de otros lenguajes de información, tiene muchas facilidades, por supuesto, y, y eso lo hace tan bonito y tan agradable programar con Python. Programar con C++ es un poco más duro, pero C++ tiene también sus propias ventajas. Una cosa es la velocidad de ejecución. En algunos casos te permite bajar a unas cosas, a unos punteros de memoria que no te los permite tan fácilmente Python, ¿no? Pero son cosas avanzadas. Muy bien, ¿cómo se crea una tupla? Primero que vamos a aprender es cómo se crea una tupla. Por ejemplo, acá tengo que crear una tupla y observen que pongo los paréntesis. Eh, en realidad los paréntesis no siempre son necesarios. No siempre son necesarios para definir una tupla. En algunos casos sí, porque podría confundirse con algunas otras cosas que estamos haciendo. Pero podría no usarlos e igual puede definir una tupla. Entonces, por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, dice mi tupla 1 y pongo paréntesis. ¿Se acuerdan cuando en las listas creamos listas, poníamos corchetes? ¿Ok? Poníamos corchetes. Pero en una tupla ponemos paréntesis o podemos no ponerlos también. ¿Ok? Pero los corchetes son de las listas. Las tuplas son los paréntesis. Por ejemplo, ponemos mi tupla 1, 2, 3 y ponemos el tipo, qué tipo de dato es este, y le decimos que lo imprima. Entonces, ejecutamos. Fíjate, nos dice que es un de clase tupla, y cuando digo que imprime la tupla, me imprime con paréntesis. Ahora imprimirlo, lo imprime con paréntesis. Dice 1, 2, 3. ¿Ok? Pero también lo puedo crear, y acá lo estamos viendo, sin los paréntesis. Si no pongo los paréntesis, igual va a crear una tupla.
los paréntesis son, digamos, medio opcionales. En algunos casos, por claridad o para que no se entienda el programa otra cosa, hay que poner los paréntesis. ¿Okay? Entonces, la tupla va a guardar datos. ¿Qué tipo de datos puede guardar una tupla? Una tupla puede guardar todo tipo de datos, enteros, reales, string, tuplas y listas. Es decir, los elementos de una tupla puede ser cualquiera de los otros que hemos visto anteriormente. Bueno, string, entero, flotante, una lista o una tupla. Cualquiera de ellos puede ser un elemento de una tupla. Pero una vez que se ha creado la tupla ya no puede ser modificada. ¿Ok? Esa es la diferencia con la lista. En la lista sí los elementos pueden ser modificados. En una tupla no. Si yo puse un 2, ese 2 en la ubicación 0, yo no puedo cambiar la tupla de la posición 0 de la tupla, voy a tener que crear otra cosa. ¿Ok? Más importantes que los paréntesis de crear una tupla es una coma. Fíjense este ejemplo. Supongamos que yo creo x igual a paréntesis 1. Y si yo digo que me ponga el título, es una tupla. En cambio, si yo pongo así como están los ejemplos de abajo, se van a dar cuenta lo que significa. Fíjense esto de acá. Cuando yo pongo x y entre paréntesis el 1, como puse paréntesis, uno podría pensar de que x va a ser una tupla, pero en realidad no lo es. Te dice que es un entero. ¿Qué tipo de x? Es un entero. Pero cuando lo defino de las formas de abajo, x igual a 1, o igual a paréntesis 2, ahí me dice que es una tupla. La coma manda más para definir una tupla que los paréntesis. ¿Ok? Si yo quiero definir una tupla, yo no puedo decir simplemente una tupla con un solo valor, es decir, x igual a entre paréntesis 1, porque no lo va a entender como una tupla. Pero cuando le pone una coma, aunque acostado no haya nada, entiende que es una tupla. Simplemente cuestión de detalles ahí. Ahora bien, una tupla, al igual que un string, y al igual que una lista, tiene índices positivos y negativos, tal como se muestra ahí. Cuando yo creo una tupla, automáticamente Python le crea los índices que van desde 0 hasta n-1, siendo n el tamaño del número de elementos de la tupla. Y van desde -1 hasta -n, o sea, hasta el tamaño del elemento de la tupla. ¿Ok? Exactamente igual que un string y exactamente igual que una lista. Y por lo tanto, las cosas que se aplican a una lista, y a un string, me refiero a los slicing, va a funcionar dentro de una tupla. O sea, todo lo que hemos aprendido de slicing en strings y en listas funciona en las tuplas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a crear esta tupla. Recuerden que podríamos no poner los paréntesis de afuera, pero un poco para que esté más claro se le ponen los paréntesis, pero mandan las comas. Estoy creando, el primer elemento es un string, el segundo un entero, el tercero una lista, el cuarto una tupla, el quinto un float, y el sexto, ¿qué tipo de valor va a ser este? A ver, ¿quién me dice qué tipo de valor va a dar como resultado eso? ¿Qué resultado va a dar eso? Si estoy poniendo una comparación, fíjese que puedo poner una comparación con un valor, también eso funciona en la lista, por supuesto.
Si yo pongo 5 mayor que 3, una comparación siempre da un resultado booleano, o sea, verdadero o falso. Por lo tanto, el resultado de eso va a ser, como 5 es mayor que 3, su resultado va a ser true. ¿Ok? Fíjense acá, cuando yo pongo mi tupla, puedo accesar a un valor en particular. Cuando pongo los dos puntos, lo va a hacer hacia una desde un cierto punto hasta el final. Acá, por ejemplo, dice mi tupla, primer índice 2, 0, 1, 2. Como esta es una lista, el 2 me da esta lista, pero esta lista a su vez puede tener sus propios índices. En este caso, 0 pondría el valor 1. Y mi tupla, 2 puntos, 2 puntos, menos 1, invierte la posición de la tupla. Veamos los resultados. Fíjense, cuando he creado 5 mayor que 3, me ha puesto true. Porque estoy poniendo una comparación. Y una comparación da un resultado. Siempre da un resultado. Y es un resultado booleano. Y es verdadero o falso. Uno de los dos va a dar. En este caso, como 5 es mayor que 3, el resultado es, por supuesto, verdadero. Por eso que me pone en la tupla, me pone hola 24, la cadena, y true. True, porque pone el resultado de esa comparación. Cuando le digo tupla 3, 0, 1, 2, 3, va a ser esta. Cuando digo que imprime el 3, va a imprimir la tupla, esta tuplita que es parte de la tupla grande. Cuando le digo desde el 3 hasta el 0, hasta el final, va a escribir la tupla, por eso la tupla la pone entre paréntesis acá para saber qué es la tupla, el flotante y el booleano resultando de esta comparación. Y cuando le digo 2, 2 quiere decir que ser 0, 1, 2, o sea, se está refiriendo a esta lista. Y de esa lista agarra el valor 0, me pone el 1. Y cuando acá le dice 2 puntos, puntos menos 1, te pone la tupla al revés, ¿no? True, pi, la tupla, la lista, 24 y hola. Exactamente lo mismo que se hace en los slicing. O sea, con una sola posición, con un solo número, accedo puntualmente a uno de los valores de la tupla. Pero cuando pongo los dos puntos, esas cosas, puedo hacer slicing exactamente como hago con un string o como hago con una lista. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. ¿Mm? ¿Todo está claro? Sencillo. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Tienen una pregunta? Por favor, los escucho. A ver, no le entendí la pregunta, señor Chiclayo. ¿Cómo está bien si me sale el orden al revés? ¿En qué caso te estás refiriendo? O sea, como No, primero profesor, está bien, solamente que me había olvidado de lo que hacía el último tube, el último print. el último, claro. 2 puntos, 2 puntos quiere decir que va desde el inicio hasta el final con el paso, o sea, va a ser toda la tupla, pero con el paso negativo. Eso te invierte el valor de la tupla y eso pasaba también en las listas y eso pasaba también en los strings, ¿no? En todo iterable. Bien. Yo puedo convertir las listas en tuplas. ¿Con qué? Con la función tuple. Diciéndolo en castellano, un tuple, bueno, ya. Si creo una lista, fíjese que cuando creo una lista pongo los corchetes. Y ahora, en base a esa lista, yo puedo crear una tupla donde digo simplemente tuple mi lista. Entonces, convierte a la lista en una tupla. Pero cuando digo que las imprima, vamos a ver lo que pasa. Cuando escribo mi lista, lo pone con corchetes, ¿no? Indicando claramente que se trata de una lista. Y cuando digo que imprime mi tupla, ¿no? Este /n significa que lo haga en la otra línea, lo escribe como una tupla, ¿no? Con paréntesis.
¿Ok? Entonces puedo convertir una lista en una tupla con la función tuple. Pero también puedo convertir tuplas en listas. Si yo creo una tupla, por ejemplo esta, hola mundo, yo la puedo convertir con list, la puedo convertir en una tupla, en una lista. A mi tupla la puedo convertir en una lista. O sea, al revés y al derecho. Mi tupla, que es tupla, que es una tupla, a partir de ahí con list la convierto en una lista. O sea, hay los caminos de ida y vuelta en las tuplas, entre las listas y las tuplas y las tuplas y las listas. ¿No? A veces cuando quiero modificar un valor de una tupla, la puedo convertir en una lista, modifico el valor y después lo vuelvo a convertir en una tupla. Posiblemente me cree otro objeto, ¿no? Pero aún con el mismo nombre, pero con la misma etiqueta, pero va a ser otro objeto. Muy bien. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Hemos visto cómo se crea una tupla, cómo también es un iterable, que dice que se le crean índices positivos y negativos, que lo que hemos visto del slicing tanto para strings como para listas se aplica a una tupla. Hemos visto cómo podemos convertir una lista en una tupla con la función tuple, o podemos convertir una tuple en una lista con la función list, que ya conocemos cuando hemos visto listas. Entonces, estamos viendo esas cosas de ahí. Preguntas. ¿Todo está clarísimo hasta este momento? Por favor. ¿Sí? Es muy parecido a una lista. Es muy parecido a una lista. La única diferencia es que yo no puedo cambiar un valor de una tupla, pero sí puedo cambiar el valor de una lista. O sea, cuando yo quiero tener datos que en un programa no me los vayan a modificar, en lugar de meterlos en una lista, los meto en una tupla y no se le puede modificar. Dígame, lo escucho. ¿Quién prendió su micro? Sí, yo, buenos días, profesor. Aún no me queda muy claro en sí la definición de tupla, porque sí, tal cual parece una lista, pero me dice que, claro, no se puede modificar, pero Esa es no. básicamente la diferencia, Ujú. que la tupla es inmutable. Sus valores no pueden ser modificados, mientras que una lista sí. Por lo demás son muy similares, muy parecidos. Sin embargo, hay usos, que vamos a ver más adelante, de la tupla que no necesariamente se usan, que no necesariamente se pueden usar con una lista. Hay varios usos dentro de Python con tuplas que no funcionarían con una lista, o que funcionan en todo caso mejor con una tupla. Pero la diferencia básica es una que son similares a una lista, pero sus valores son inmutables, no se pueden cambiar. ¿Ok? Y después los usos que se pueden usar, dar a la tupla, como vamos a ver en los ejemplos posteriores y en las cosas posteriores, hay cosas que se pueden hacer con una tupla y no con una lista. ¿Ok? Pero vamos a ir avanzando en eso poco a poco. Entonces, Sí, en algunos momentos determinados uno podría decir, a ver, ¿qué uso? ¿Una lista o una tupla? Porque es una pregunta válida lo que usted se ha hecho. ¿Qué uso? ¿Una lista o una tupla en un programa determinado? Si yo sé que esos valores los necesito cambiarlos en un momento determinado, o el problema en algún caso va a intentar que yo cambie algunos de esos valores, con toda seguridad mi elección debería ser una lista. Pero si yo tuviera valores que van a ser como constantes, que no quiero que los cambie, que no se cambien en el programa, que sean valores fijos, que no se vayan a cambiar, entonces mejor me aseguro que ni por casualidad los vayan a cambiar y los pongo dentro de una tupla. ¿Ok? ya, Créeme que vamos a ver pero no es ejemplos. como una función, por así decirlo, ¿no? Sino que tal, o sea, Es no un sé cómo. tipo de datos, se llama Ajá, tupla. ok, ¿Mm? ya, Tupla. gracias. Así como había los strings y habían los enteros y los reales,
después hemos visto las listas, se le llaman datos compuestos, ¿no? Y ahora hemos visto las tuplas. Las tuplas. Que se usan básicamente para valores constantes y para unos otros usos que vamos a ver ahora que veamos funciones definidas por el usuario. De alguna manera ya hemos visto unas tuplas. Hemos visto una tupla, el uso de una tupla. Y ahora cuando se los haga ver, se van a decir, eso era una tupla. Ya hemos visto el uso de tuplas, pero no se lo hemos definido de esa manera. Ahora, una tupla, como es muy parecida a una lista, también se le puede recorrer. Por lo tanto, así como en la lista podríamos para cada valor en mi lista, también puedo decir para cada valor en la tupla. También puedo preguntar si 3 está en la tupla. ¿Se acuerdan que preguntamos un valor, una variable, una letra, un número, estaba en una lista? También puedo preguntar si ese valor está en la tupla. ¿Ok? Porque si 3 en la tupla, si está en la tupla, este resultado va a ser verdadero y por lo tanto va a imprimir correcto. Pero fíjense esto. También funciona con el enumerate. Enumerate es una función donde dice pongo acá 2 variables y dices enumerate mi tupla. Y enumerate te devuelve 2 valores, el índice y el valor. Pero, y aquí lo gracioso, esta parejita que está acá, y valor, son 2 valores separaditos por comas. ¿Qué cosa es eso? Y coma valor, ¿qué cosa es eso? Cuando hemos definido tuplas, ¿qué les dije? Que el paréntesis era opcional, que lo que mandaba era la coma. Lo que hace la función enumerate lo que hace es agarra un iterable y te devuelve una tupla. Lo que retorna de enumerate es una tupla, donde el primer elemento es el índice del iterable y el segundo es el valor del valor del iterable. Enumerate lo que te está devolviendo es una tupla. ¿Cómo crear tuplas? 1,2, por ejemplo, ¿no? Es una tupla. Bueno, te está devolviendo una tupla. ¿Se dan cuenta que me está devolviendo i, valor? O sea, me está devolviendo 2 variables separadas por coma. Me está devolviendo una tupla. O sea, enumerate, que se le puede aplicar al string, se le puede aplicar a la lista, o que se puede aplicar a una misma tupla, lo que me devuelve es una tupla. Es decir, me devuelve 2 valores. Un valor del índice, o sea, el número del índice y el valor que le corresponde a ese índice dentro del iterable, sea un string, una lista o una propia tupla. Enumerate es una función que devuelve una tupla. Y ese es uno de los usos de las tuplas. Ahorita, dentro de unos minutos, vamos a comenzar a hacer funciones definidas por el usuario. Y vamos a ver que cuando retornemos un valor, con la función retorno valor, si va a retornar más de un valor, lo que en realidad está retornando es una tupla. Las funciones, cuando devuelve más de un valor, lo que retornan son tuplas. ¿Ok? Y ese es uno de los usos más interesantes de una tupla. ¿Ok? Entonces, enumerate, que es una función, lo que te devuelve es una tupla. Sí, es una tupla. ¿Se acuerdan cuando definíamos las tuplas? ¿Cómo definíamos las tuplas? A ver, las podíamos crear así. Tupla con valorcitos separados por comas, sin paréntesis. Entonces, una función, como enumerate, vamos a ver, lo que te está devolviendo es una tuplita.
donde el primer elemento es el índice y el otro es el valor que corresponde a ese índice, dentro del iterable que se ha puesto en nombre. Y ese iterable puede ser un string, una lista o una tupla. ¿Ok? ¿Está claro eso? Muy abstracto, mucha abstracción para entenderlo. Bueno, los ejemplos lo van a hacer más fácil. Ejecutemos esto y veamos. Veo una tupla y le digo, para cada valor en la tupla, imprímelo. Acá está, lo estoy imprimiendo. Entonces, me pregunta, ¿3 está en la tupla? ¿3 en la tupla? Como es, imprime correcto porque 3 está en la tupla. Y después le dice, y como valor enumerate tupla. Entonces, devuelve el índice y el valor que corresponde a ese índice. Y como está imprimiendo el índice y su valor, va a ser, en la posición 0, va a estar el 1. En la posición 1, el 2. En la posición 2, el 3. En la posición 3, el 4. Y en la posición 4, el 5. Ahí está. Nos ha devuelto una tuplita y que la estamos recibiendo en respectivos valores. Por eso, en realidad, cuando te devuelve en una variable en la i, o sea, te devuelve una tupla, pero las está recibiendo en dos variables separadas. O sea, ¿eso a qué viene? A lo que viene a continuación. Hay un concepto que se le llama el empaquetado y el desempaquetado de una tupla. Acá lo que hace enumerate devuelve una tupla y lo está desempaquetando, o sea, está poniendo en dos valores separados. O sea, como es como una tupla, entonces lo puedo poner en dos valores, ¿no? Es como una tuplita y lo pone en dos valores separados. Fíjense, acá dice el empaquetado. ¿Qué significa el empaquetado? Imagínense, yo tengo una variable que 125, tengo una variable con este cartel de escape, tengo una variable con el valor ANA. Y yo puedo decir que D es igual a B, C. Entonces, con estos tres valores, estoy creando una tupla. A eso se le llama empaquetado, porque tres valores los estoy metiendo como parte de una tupla. Entonces, cuando ejecuto esto, dice, ajá, ¿D qué cosa es? Una tupla. ¿Cuáles son los valores de D? 125, numeral, ANA. ¿Y cuál es la longitud de D? Len también se aplica a la tupla, tiene tres elementos. Pero observen de que fueron tres variables y al ponerlas aquí separadas por comitas, las metí una variable y esa variable que se crea, ese objeto que se crea es una tupla. A eso se le llama el empaquetado. Es decir, tengo variables, las separadas por comas y las meto en una variable. Esa variable que se crea es una tupla. A ese se le conoce como el empaquetado. Y lo que he hecho, el enumeré acá, que me devuelve una tupla y por eso los pone cada uno en su valor, es lo que se conoce como desempaquetado, es el proceso a la contra. ¿Ok? Es decir, yo aquí puse tres valores y los metí en una tupla. Más bien yo acá recibo tres valores y lo hago igual a una tupla. Como esa tupla tiene tres valores, cada uno de esos valores lo pone en sus variables. A eso se le llama el desempaquetado. 125. Era doble slash, pero pone un solo slash, pero eso es básicamente porque te escape, no vamos a meter en eso en este momento. Y la otra variable es z. ¿Ok? Entonces, ahí el empaquetado significa meter varias variables y crear una tupla, y la otra es, si tienes una tupla, los valores de esa tupla los puedes poner en variables individuales. Eso se llama el desempaquetado. El numerate te devuelve una tupla y te lo desempaqueta, ¿no? Entonces, pues están con comitas como si fuera una tuplita, pero en realidad lo que está haciendo es crearte valores separados. Te está desempaquetando. Fíjense, acá están las variables y acá está lo que te devuelve enumerate. Enumerate te devuelve una tupla y la guarda en valores individuales. O sea, lo que está haciendo es esto.
te pone valores individuales y te pone igual una tupla. Y los valores de la tupla se ponen en esta variable. Es exactamente lo que hace NumErray. NumErray realmente lo que hace es devolverte una tupla y desempaquetarla. Eso es lo que se llama Profesor, empaquetado. Dime. sí, en el ejemplo de desempaquetado, ¿es necesario poner X, Y, Z? ¿O podemos poner solo X es igual a D y igual voy a imprimir todo D? ¿O es A necesario igual ver, poner? pruébalo, A ver. escríbelo, ponlo y a ver qué pasa. Ponlo. Te va a sacar un mensaje. O te lo va a hacer. Hazlo. Me dice tu resultado y yo lo hago ahorita para todos, pero quiero que lo hagas. Cuando yo siempre les digo que uno para estudiar esas cosas tiene que sentarse y abrir y probar esas cosas, a ver qué pasa. Lo bueno Sí, ¿Lo hace o no lo sí lo hace? imprimió. Sí corrió. Solo que abre Ajá. paréntesis y, o sea, lo pone con coma, lo Ok. separa con coma. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo para que lo veamos todos. Ujú. Tú has planteado esto. Tú que has planteado esto. ¿Cierto? Eso es lo que tú me estás planteando. Sí, ujú, imprimir solo X. También Pero estaría lo que correcto, hace, ¿no? no, porque lo que te está haciendo, y eso es lo que te decía, lo que te está haciendo es como si te estuviera copiando la tupla, pero en realidad tampoco te la está copiando. O sea, a ver, voy a poner una cosita más acá. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo cuando tú pones x igual a d? ¿Se acuerdan el artículo? Otros lenguajes tienen variables. Tú no puedes copiar, tú cuando estás poniendo x igual a d es como si estuvieras tratando de copiar la tupla. No la estás desempaquetando, la estás como copiando. Pero así como las listas no se pueden copiar, si tengo una lista X y después puedo decir Y igual a X, no la estoy copiando, sino le estoy poniendo una etiquetita al mismo objeto, otra etiquetita al mismo objeto. Cuando tú haces X es igual a D, y pones print X, lo que te va a imprimir es la tupla. Pero cuando le dices cuál es el ID de X y cuál es el ID de D, es exactamente el mismo. En otras palabras, cuando tú pusiste X es igual a D, lo único que estás haciendo es a ese objeto, a esa tupla, que se tenía la etiqueta D, le estás poniendo otra etiqueta que es X. Ya, o sea, ¿Te imprime lo acuerdas de mismo, ese artículo? no desempaqueta. No es paqueta, porque simplemente está así, poniéndole otra etiqueta a la misma tupla. Para desempaquetar tiene que ser tantos valores como las tiene. Podrías probar poner XY y de repente sí te va a funcionar. Pero cuando pones simplemente X igual a D, lo que te está haciendo o sea, uno podría estar pensando incluso que está copiando la tupla D, pero tampoco la está copiando. Es exactamente igual que las listas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Repito, vuelvan a leer ese artículo. Creo que ahora van a tener más elementos para entenderlo, que se llamaba Otros lenguajes tienen variables. Creo que fue la segunda clase, la tercera clase. La tercera clase creo que fue. Sí, Que vienen decía que como cuando etiquetitas los números. uno hace esas igualaciones, cuando son números, bueno, más o menos que funciona. Pero cuando son cosas así como estas, en realidad lo que uno está poniendo es otra etiqueta al mismo objeto. La forma de copiar una tupla se puede copiar con slicing, una cosa por el estilo. Pero cuando haces eso, te la está igualando, le está poniendo etiqueta y no está desempaquetando. ¿Ok? ¿Estamos claros para todos? ¿Sí? Cuando quieres empaquetar, tienes que poner tantas variables como tenga esa tupla para que cada uno de sus valores sean recibidos en una variable. Y como ya están en variables independientes, puedo hacer cosas con esas variables independientes.
Ya. Muy bien. Este mi tupla 2, ¿de dónde la saqué? Acá, así como está, no va a correr. Ya. Vamos a... Tupla no vamos a usar. Vamos a borrar esto. Mi tupla, por si acaso, vamos a... Voy a copiar esto para que el ejemplo pueda funcionar de una manera más correcta. Fíjese que yo quiero cambiar, voy a crear una tupla, colores 1, 2, 3, 4, 5, y yo quiero cambiar puntualmente el valor 1, el valor que esté en la posición 0, o sea, el 1 lo quiero cambiar por 10. Observen lo que pasa. Me da un error, dice, el objeto tupla no soporta una asignación de un valor, o sea, simplemente no puedo modificar el valor de una tupla. Entonces, los elementos, yo no puedo cambiar el elemento de una tupla, excepto que el elemento sea mutable. Fíjense la gracia que hay acá. A ver. Se dice que los elementos de una tupla no se pueden cambiar. O sea, yo no puedo cambiar la palabra hola por otra palabra. Por decir, por el nombre José, por ejemplo, no puedo cambiarla. O sea, si yo pusiera mi tupla, corchete 0 y le pusiera José, ya hemos visto que no puede hacerlo. No se puede cambiar. Pero observen que el tercer elemento, el que está en el índice 2, 0, 1, 2, es una lista. La lista, independientemente de que sea elemento de una tupla, es un elemento modificable. Por lo tanto, yo puedo decir, si de mi tupla agarras el elemento 2, y este elemento 2 es una lista, a esa lista yo le puedo hacer append 3. Oye, pero eso no es contradictorio. Usted me ha dicho, profesor, que yo no puedo modificar los valores de una tupla. Claro, excepto que el valor de esa tupla sea modificable. Un string no es modificable, un elemento, un entero, es un entero suelto, no lo puedo modificar, tengo que escribir otro. Otra tupla tampoco lo puedo modificar, igual esto de acá. Pero este elemento de acá, el tercer elemento que está en la posición 0, por eso dice, en la posición 2, perdón, 0, 1, 2, ese elemento es una lista y esa lista es modificable y le puedo adicionar un 3. Y resulta que sí lo modificó. Claro, los valores de una tupla no los puedo reemplazar. Yo no podría reemplazar a esa lista por un 4. Eso no puedo hacerlo. O sea, no puedo cambiar el... Si dice corchete 1,2, yo no le puedo meter un 4, le puedo meter un hola o cualquier otra cosa. No puedo hacer esas cosas. Pero el elemento en sí mismo, como es una lista y ese es mutable, sí puede cambiar internamente ese elemento. Pero para la tupla sigue siendo un tercer elemento que es una lista. Sigue siendo una lista. No puedo cambiar por otra cosa. Pero esa lista en sí misma es modificable y por eso se puede modificar. Entonces no es que realmente hay una contradicción, sino que si ese elemento es modificable, se puede modificar. Pero para la lista, para la tupla sigue siendo ese elemento es una lista. Y no se le ha cambiado por otra cosa. Sigue siendo la misma lista, pero con un valorcito más. Porque la lista es modificable. ¿Ah? Veo lo que cambio, ¿no? Pero créanme que puede ser muy útil en muchos programas. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Las tuplas. Las tuplas.
las tuplas. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿O salió humo de las neuronas? Porque la verdad que la primera vez que yo vi tuplas dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo fue? Me acuerdo cuando vi este ejemplo de que las tuplas son inmutables, pero acaba de mutar unas tuplas. Sí, pero le he mutado el valor interno de una de sus elementos. Pero para la tupla sigue siendo una lista y no ha cambiado, no la puedo cambiar. Pero la lista en sí misma sí puede ser cambiada. Ya hemos visto que no puedo cambiar puntualmente un valor, ¿no? Como acá, que a mi tupla en la posición 0 la quiero cambiar, no puedo, me sale error. ¿Ok? Entonces, esas son las tuplas. Y ahora que vamos a ver funciones definidas por el usuario, vamos a ver más uso de tuplas. Más uso de tuplas. Muy bien. Preguntas. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Dicho sea de paso, lo que sí he visto son los resultados de la parte que han dado en la que se marcaba, ¿no? Eso sí, eso sí lo he visto. Y hay bastantes personas que tienen 8 puntos, ¿no? 8 de 8. O 7.5 o 7. Entre 7, 7.5 y 8 hay varias personas, ¿no? Hasta 6, 6 puntos. Entre 6 y 8 creo que está la mayoría. Lo cual es un buen puntaje. O sea, que ha sacado 7.58, por muy mal que le haya salido las otras preguntas, programas, casi seguro que está aprobado, ¿no? Si le he ido muy mal, sacar 5 puntos del resto es altamente probable. Ya con eso tendría 13. Bueno, no sería una nota gloriosa, pero por lo menos está aprobado. El tema es que hay algunos que sí han salido bien bajitos. Si uno saca un 1 en la parte A, va a tener que sacarse 12 en la otra parte para apenas sacar 13. Y para sacarse 12 en la otra, en la siguiente parte, tiene que haber hecho un programa perfecto, una maravilla. Antes de tener que dejar impresionado al profesor para que sacarse los 12 puntos. O sea, en realidad la nota en general manda esos 8 puntos de parte teórica. Si tienen ya, con eso tienen más de la mitad del puntaje, aprobatorio me refiero, más de la mitad del puntaje aprobatorio. Y si han hecho bastante bien sus programas, no deberían tener problemas entre un 16, un 17. Porque si los otros 12 puntos te leo más o menos, ya pues tendrás unos 9 puntos. Y tenías 8, ya tienes 17. O te sacas 10 puntos de 12, ya tienes 18. Pero si en otro te sacas 10 puntos y en el otro tienes 2, tu nota es 12. Y la jalada, o sea, la parte esa teórica, en donde hay muchos 8 y muchos 7 y 7.5. Lo cual me es grato, que sí que han entendido bastante bien. Casi seguro que la persona que ha sacado esos puntajes de plano está aprobado, ¿no? Casi seguro. Por lo menos aprobado. Y si lo ha hecho bastante bien su otro trabajo, seguramente que está con buena nota. Bien. Ahora vamos a comenzar a ver el concepto de funciones definidas por el usuario. Funciones definidas por el usuario. Y vamos a agarrar a unos ejemplos que hemos hecho las semanas pasadas, en donde tenemos unos programas donde validamos los datos y vamos avanzando y vamos a ver cómo esas cosas las podemos poner en funciones. Ustedes se dieron cuenta, seguramente se han podido dar cuenta, por ejemplo acá en la clase anterior, de los casos. ¿No? Por ejemplo, era un programa
Habían bastantes cosas así. Y el programa había crecido un montón, ¿no? Acá estaba para validar el nombre, acá estaba para validar el correo, ¿no? Acá estaba para validar el celular, acá estaba para validar las notas, ¿no? Y todavía poníamos las notas, si cualquier nota salía mal, salían así, ¿no? Y, en fin. ¿No? Caso 2, ¿no? Acá validábamos ingresar el nombre que ha aparecido, ¿no? La venta de enero, decíamos la venta de enero, y el programa había crecido bastante. Ahora que vamos a ver funciones, vamos a poder ver cómo rearmamos esos problemas de tal manera de que utilizando funciones, las cosas, ese programa principal no crezca indefinidamente, sino que tenga pedacitos de código que hacen ciertas cosas. Entonces, ¿qué es una función definida por usuario? Es un bloque de código que solo se ejecuta cuando se llama o se invoca. Una función, cuando Python encuentra que hay el nombre de una función, una definición de una función, esa la mira y dice, ajá, esa es una función, no voy a hacer nada. Cuando no hay eso, dice, ajá, este es un programa, entonces comienza a ejecutarlo secuencialmente. Las funciones no las ejecuta Python a menos que se les llame o se les invoque. ¿Ah? Se les llama invocar a una función cuando uno la nombra dentro del programa y de alguna manera le dice, vamos, trabaja función. Se llama invocar. A ver, todos ustedes conocen Excel, han trabajado con Excel, es imposible que no lo hayan hecho. Entonces, por ejemplo, yo digo, en una celda tengo en varias celdas tengo varios números. Entonces en otra celda pongo igual, suma, paréntesis y marco las celdas. Y en la celda esa aparece la suma. Entonces ahí estoy invocando a la función suma. Y en las cosas que estoy marcando, le estoy pasando parámetros a la función suma. Y la función suma me va a retornar un valor. ¿Y ese valor cuál es? La suma de los números que he marcado. Eso es una función. Igual cuando hemos visto una función, la función print. Le mando parámetros y lo que hace print es, de acuerdo con lo que le he mandado, nos lo muestra en la pantalla. O la función len, que la utilizamos para los strings, para las listas, y hemos visto que también para las tuplas. ¿Y qué es lo que hace? Le mandas como parámetro el string, la lista o la tupla, y te devuelve un valor. Y ese valor es cuántos elementos tiene, o sea, cuántos caracteres tiene el string, cuántos elementos tiene la lista o cuántos elementos tiene la tupla. Entonces, las funciones trabajan así y las que vamos a hacer nosotros también van a hacer algún trabajo, algunas van a tener parámetros y nosotros les vamos a enviar, esa función va a hacer algo, porque es un código, va a hacer algo y nos va a devolver algún valor. Algunas veces no tiene que devolvernos nada, simplemente hace algo y de repente muestra un resultado en la pantalla y no tiene que devolver nada. Entonces, las funciones lo que hacen son pedacitos de código que se ejecutan cuando se les invoca. Se le puede pasar datos, que se conocemos como parámetros o argumentos, a una función. Y la función puede devolver datos como resultado. Tanto los parámetros como los retornos son opcionales. No necesariamente todas las funciones tienen parámetros y no necesariamente todas las funciones retornan valores. Pero en términos generales, las funciones son pedazos de códigos que hacen algo, a los cuales se les puede pasar parámetros para que hagan ese algo y después que han hecho ese algo, posiblemente nos retorne al programa que lo invocó un cierto valor. Y créanme que ayuda a simplificar mucho el código. En general,
en general, se espera que una función, cuando uno crea una función, esa función haga una cosa, una sola cosa, y que esa sola cosa la haga bien, y me retorne los valores productos de ese trabajo que lo esté haciendo bien. Entonces, el programa principal ya deja de ser una cosa larga, grande. Normalmente cuando uno trabaja con funciones, los programas principales son chiquitos. Solo comienzan a invocar funciones. A invocar funciones, pero en el sentido de llamarlas, no de la ouija, por si acaso. Que invoca las funciones. Y le manda parámetros y la función le devuelve cosas. Y con esas cosas el otro llama a otra función, le devuelve cosas y así va avanzando. Y permite un mayor nivel de abstracción para solucionar algún problema en particular. En general, dice, una función debe tener un nombre que tiene que ser similar a los nombres de una variable, ¿no? Puede tener argumentos de entrada, los que van ahí entre paréntesis, va a tener un código, que es un programita chiquito, debe hacer algo, y va a tener algunos parámetros de salida, algo que retorna. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es definir una función. Pero definirla no es invocarla. Definirla es decir cuál es su nombre, qué parámetros tiene, cuál es su código, donde hace cierta lógica. En esas funciones puedo tener if, while, for, todas las cosas que hemos visto, está dentro de esa función, y después me va a retornar un valor. ¿Ya? Pero definir no es invocar. Entonces, cuando uno en una celda, un programa pone una función y quiere ejecutarla, el Python no hace nada, porque a menos que haya alguien que le invoque, nunca ejecuta la función. Entonces, fíjense acá. Definimos una función. Para definirla utilizamos la palabra reservada def. Entonces, cada vez que Python encuentra un def, sabe que está definiéndose una función. Entonces, def, la primera función, se llama el nombre de la función, se llama función, vale la redundancia, y tiene un parámetro que va a recibir que se llama x. Fíjense, la sintaxis se termina con 2 puntos, ¿no? Igual que en el for, igual que en el while, igual que en el for, sí, igual que en cualquiera de estas cosas. While, igual que en el if. Y fíjese que está poniendo acá, retorna el x elevado al cuadrado. Pero si yo ejecuto esta celda, no pasa nada, porque Python encuentra def y dice, ya es una función, me están definiendo una función, ya sé lo que hace ya. Pero no hace nada. Def, si está así solda, no va a hacer absolutamente nada. Las funciones solamente ejecutan su código cuando se les invoca. Por eso, acá hay una cosa que no sé por qué está. ¿Qué pasó? Algo me está fallando en el set, pero ya después lo arreglé. Bien. Una cuestión técnica de buena codificación Python. Dice las normas que después de un def, si lo que sigue es el programa principal, debe haber por lo menos 2 líneas en blanco. Entre las funciones, si hay varios def, pues creo que basta con una en blanco. Lean eso en el tip Python que les envié, en los tip Python, dice guía de estilo de código Python. Ahí te indica varias cosas, cuántas filas se dejan entre funciones y ese tipo de cosas. En la primera práctica no me voy a poner muy pesado, muy riguroso con eso. Pero a partir de la segunda práctica, sí vamos a estar más rigurosos con el cuidado que se tenga para desarrollar código Python. Entonces te dice que deje de dejar por lo menos 2 líneas. Entonces si me lo ponen acá apretadito y eso se repite varias veces,
algunos puntos van a perder. ¿Ok? La buena codificación, la claridad de lo que está mostrando cuenta en la calificación. Entonces, acá está nuevamente mi función, que dice que retorna el valor que le enviamos x al cuadrado. Y acá tengo mi programa principal. En una variable, y, voy a recibir el resultado que me envíe la función a la que la estoy invocando con el número 3. Python al def no lo va a ejecutar, pero cuando llega acá a la línea 7, dice y mayúscula igual a función 3. Ah, está invocando a la función y le está mandando el parámetro 3. Entonces ejecuta esto y dice, recibe el 3 y dice retorna 3 al cuadrado. El x se transforma en el 3 acá adentro y ejecuta y me va a imprimir 9. Porque lo que retorna es el 3 al cuadrado y ese valor de retorno ahora se graba en la variable y. Por eso que ahora y vale 9. Y vale 9. Entonces, arriba se define la función y abajo se le invoca o se le llama. Python solo ejecuta la función cuando es llamada, cuando es invocada. Y la línea 7 es una forma en la que se invoca la función. Se pone la función, se le manda sus parámetros, y si esa función retorna algo, porque hay funciones que no retornan nada, ese retorno yo lo estoy guardando en la variable y. También, y después imprimí y. También pude haber simplemente puesto print función 3, porque Tomás al hacer así retorna un valor y ese valor lo imprime. Pero eso es como se trabaja una función, cómo se define y cómo se le invoca. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Está claro entonces que una función siempre comienza con la palabra def, va a ir el nombre de una función, va a ir los parámetros que puedan haber, siempre termina con los 2 puntos por sintaxis, y hace algo, y en ese algo puede retornar algo como puede no retornar nada, ¿no? Pero va a hacer algo. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplitos. No siempre el retorno acá antes del retorno puede haber mucho código y puede retornar un cierto valor, ¿no? Como es simple, estamos poniendo la misma operación como parte del retorno, pero no siempre es así. Entonces, vamos a ver otra. Mi función es x por 5, igual, fíjense acá podemos poner print y de frente invocar mi función y le estoy cambiando el parámetro 12. Entonces, como 12 lo multiplica por 5, me retorna 60 y el print pone el 60 en la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que una función la puedo invocar muchas veces. Muchas veces puedo invocar una función. Imagínense esto. Fíjate, acá poniendo resultado igual en mi función y está mandando parámetro 77. ¿No? Si no hubiera función, hubiera tenido que escribir este código repetidamente. ¿No? Del 77 por 5, o sea, habría que repetir el código. Lo bueno de la función es que cuando yo defino una función, y como la puedo invocar varias veces, significa que he hecho el código una sola vez en la función y lo ejecuto muchas veces invocándolo tantas veces como lo necesite. Si no, hubiera tenido seguramente que repetir código. Las funciones evitan eso. Entonces, 77 por 5, el otro 23.4 por 5 y el otro pongo 90 y fíjense las diferentes formas en las que las puedo invocar, ¿no? Fíjense que en algunos casos he puesto el 23.4 y en otros casos el 90 lo he puesto en una variable y lo estoy invocando con una variable, pasándolo como parámetro una variable. Como esa variable tiene el valor 90, lo que le pasa realmente es el 90 y multiplica 90 por 5, que da el 450.
funciones definidas por el usuario. Python no ejecuta las funciones a menos que en algún punto sean invocadas. Preguntas hasta ahí. Preguntas, muchachos. ¿Está todo claro? ¿Cómo trabaja una función? Vamos a ir viendo funciones un poquito más complejas. Estamos tratando de entender cómo es que se define una función y cómo es que se le invoca. ¿Ok? La función puede retornar más de un resultado. Por ejemplo, esta dice, define función x y retorna x por 2, x al cuadrado. ¿Qué está devolviendo esta función? ¿Quién me dice? Si yo pongo x por 2, x al cuadrado, ¿qué estoy devolviendo? Si me entendieron las cosas que he hablado durante todo lo que va de la mañana, deberían poder decirme qué está devolviendo esta función. ¿Qué está devolviendo? Una lista, porque eso sí es variable, no es constante. No es una lista, pero está cerca. No, las variables pueden ser variables. Lo que pasa es que, pero lo que te devuelve, ya cuando te devuelve un valor constante. ¿Qué es lo que te está devolviendo? Está Te devolviendo una devuelve tupla. el doble del número y te devuelve también el número al cuadrado. Ajá, me está devolviendo una tupla. El x por 2 y el x al cuadrado me devuelven dos valores, me devuelve una tupla. Y cuando la recibo en dos variables, o sea, la desempaqueto. O sea, como me devuelve dos variables, la recibo en dos variables. O sea, me devuelve una tupla y la desempaqueto y la guardo en dos variables diferentes. Esta función hace exactamente lo mismo que hace el enumerate. El enumerate le pasas un iterable y él te devuelve una tupla, donde uno es el índice y el otro es el valor que tiene el iterable con ese índice. Y lo recibe en dos variables. Y las dos variables que pongas antes del enumerate. Es exactamente lo mismo. Cuando retorna un valor, lo que te retornan son tuplas. Y por lo tanto, si tienes 3 o 4 valores que retornan tu función, tú los puedes recibir en 3 o 4 variables y la desempaquetas a esa tupla y cada uno de los valores lo pones en una variable. Eso no es una lista, es una tupla. Ese es un uso de las tuplas, por ejemplo, que no tienen las listas. También se puede ver una lista con un retorno, pero eso sería un solo valor o sería una tupla de lista, pero ya eso lo veremos más adelante, eso no nos vamos a meter ahora. Pero cuando te devuelve más de un valor, lo que te devuelve es una tupla. Y por lo tanto, a la hora de invocarla, fíjense lo gracioso que es, ¿no? Pongo dos variables igual e invoco la función con un parámetro. Como esa función me retorna una tupla, en este caso de dos valores, lo recibo cada uno en su propio valor. Lindo. Entonces, cuando ejecuto esto, le mando el 5 y me devuelve el 10 y el 25, entonces en el doble, el 10, a la hora de desempaquetar, doble recibe el 10 y cuadrado recibe el 25. Y después cuando lo imprime doble y cuadrado, me pone el 10 y el 25. Precioso. Cuando devuelven, las funciones devuelven más de un valor, lo que devuelven son tuplas. Y si devuelve tuplas, yo a la hora de recibirla, a la hora de invocarlo y recibirla, esos valores los puedo recibir en varias variables y y las puedo desempaquetar de manera que cada uno de los resultados vaya a una variable específica para después hacer con cada una de esas variables lo que necesite hacer según el problema que esté resolviendo. Preguntas. Preguntas. Por supuesto que hay muchas preguntas, cómo utilizar otras cosas, pero estamos recién aprendiendo cómo se define una función,
cómo son los parámetros que él pasa, qué cosas son las que devuelve y por qué al devolverlas podemos hacer este desempaquetado, ¿no? De los valores. Cuando una función te devuelve más de un valor, te devuelve una tupla. Y si te devuelve más de una tupla, eso se puede desempaquetar. Cuando la función devuelve valores, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Cualquier pregunta, por favor, muchachos, los escucho. ¿Alguna pregunta? Cambio para ver si tienen alguna cosa, me han puesto en el chat, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué usar funciones? Creo que después de lo que hemos visto tenemos una idea un poco más clara de por qué necesitamos usar funciones. Uno de los motivos por el cual utilizamos funciones es la reusabilidad. Yo les voy a mandar un tip Python, en donde, por ejemplo, tengo una función para validar los nombres. ¿Te acuerdas que hemos hecho funciones para validar los nombres y veíamos cómo evitar que estén vacíos o que tengan espacios en blanco, o para validar el DNI? Muchos de los casos que le vamos a poner de acá en más en la siguiente práctica, seguramente decir, ¿qué es el nombre? ¿Qué es el DNI? No tienes que volver a pensar cómo es eso. Si tú la tienes un notebook donde tienes varias de estas cosas, lo que vas a hacer es copiarlas y vas a volver a usar ese mismo código. Ahora, ese mismo código no solamente significa porque lo has hecho en otro lado, sino que dentro de tu mismo programa, esa misma función la puedes utilizar o la puedes invocar muchas veces. Eso también es reusabilidad. Si no usas esas funciones, ese pedazo de código seguramente haces una cosa, haces otra cosa, después vuelves a necesitar eso. ¿Cómo haces? Tendrías que volver a escribirlo. O sea, escribirías muchas veces lo mismo. Entonces, ese principio de la reusabilidad, ¿no? Entonces, si tenemos un fragmento de código usado en muchos sitios, la mejor solución es pasarlo a una función. Nos evita repetir el código y nos hace más fácil después modificar eso, porque hace una sola cosa, ¿no? Y entonces cambias una función, no te enredas con las otras cosas. Y el otro es la modularidad, ¿no? Entonces, en lugar de escribir un código largo, mejor vas creando pequeños modulitos o funciones que hagan ciertas cosas, que hacen funciones específicas. De tal manera que tu programa va a tener mucha línea de código, pero va a estar agrupado en funciones, donde cada una de ellas va a hacer algo. Entonces va a ser muy fácil analizar este pedacito de código, ¿qué es lo que hace? Hace la cosa. Oye, pero se supone que me envía estos resultados, pero los resultados están mal. Entonces revisaré esa función. Ahí te das cuenta, está mal por esto. Ya, pero arreglas una función. En general, cada función debería hacer una cosa y solo una cosa. Y ese resultado puede ser 2 o 3 valores, pero es una sola cosa lo que hace. ¿Ok? Pero debería dar esas cosas. Debería. Entonces, lo que hace es, ahora, para poder trabajar bien o imaginarse qué cosa tengo que poner funciones, uno tiene que ir desarrollando su capacidad de abstracción. Es decir, tengo que poner a pensar, voy a resolver un problema, ¿qué es lo que necesito? A ver, necesito que ingresen el nombre del alumno. Ya. Entonces, yo debería tener una función que haga esa captura del nombre del alumno. Y nada más que eso. Y de mi programa invocarla. Necesito además el DNI del alumno. El DNI tiene sus propias formas de validarlo. Ok, entonces debería tener una función para ejecutar esa validación
recibir ese DNI y validarlo y que me devuelva ya el DNI validado. Entonces son 3 notas las del alumno. ¿Que 3 pedazos de código para chequear cada una de las notas? No, un solo pedazo de código, y que cada vez que lo necesito lo llamo para la primera nota, lo llamo para la segunda, lo llamo para la tercera, y ese va a verificar que la nota esté entre 0 y 20, etc. Entonces, uno tiene que comenzar a pensar así, eso se llama abstracción, y eso se entrena. Entonces, eso es parte de lo que queremos lograr con el curso también. O sea, que lo que vamos a ir haciendo en los ejemplos siguientes en estas semanas. Como ya vamos a tener funciones, los programas ahora nos van a salir más bonitos. Yo diría que más sencillos, porque vamos a tener funciones para cada cosa y las vamos a invocar varias veces y además nos va a permitir que esas funciones sean pequeñas en código pequeño que puedo revisarlo fácilmente para ver qué se puede mejorar o qué está fallando y qué es lo que tengo que arreglar. ¿Ok? Por eso se hacen las funciones, para usarlas varias veces y para que no queden programas grandes, sino pequeños pedacitos de código donde cada pedacito de código hace una cierta cosa. Y por lo tanto, como hace esa cierta cosa, puedo revisarla para ver si la está haciendo bien. ¿Ok? Esa es la idea de las funciones. Acá en el capítulo está función está al final. Yo lo hago casi al principio. Porque quiero hacer algunos programitas, algunos ejemplitos más sabrosos. ¿Ok? Nombre de las funciones. Dicen las buenas prácticas de Python que las funciones deben ir en minúscula. ¿Va? Eso vamos a hacer así porque todas las letras en minúscula. Con las palabras separadas por guión bajo o también, como se hace a veces con el camel case, es decir, la primera palabra todo en minúscula y las siguientes palabras, por lo menos la primera letra en mayúscula. Pero Python dice que deberían ser con guión bajo. A la otra letra tiene que ser en minúsculas sin guiones. El mixed case, en minúscula, otras en mayúscula, es aceptado en un contexto donde este estilo es predominante. Siempre también se puede hacer, o sea, lo que te pide es coherencia. Dentro de tu programa, si usas guiones bajos, todas tus funciones deben tener, si tienen más de una palabra, tienen que tener guiones bajos. Si en tu programa todas tus funciones las has usado con el mixed case o el camel case, todas deberían estar con el camel case. Eso porque acuérdense que bonito es mejor que feo. Y la modulación de las funciones, hacer las funciones en pequeños pedacitos también es porque simple es mejor que complejo. CenPython, ¿no? Yo le dije que les iba a recordar el CenPython varias veces y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, los nombres de las funciones, un nombre válido, por ejemplo, mi función de prueba, más recomendada por Richard, tiene críticas que generan nombres muy largos. Hay gente que dice, no, pero debe ser así. Mi función de prueba es muy usual, preferido por muchos, tiene la crítica que los nombres generados se consideran poco claros. Y mi función de prueba, esta es la menos recomendada por los puristas, pero muy usada, ya que también es la práctica de muchos otros lenguajes de programación. Esta es la Mixed o Camel Case. Por ejemplo, la gente que trabaja con C++, con C, con C Sharp, utiliza mucho esto, de Java también. Entonces, en Python dice que recomienda usar esta. Lo importante es que ser coherente dentro del mismo programa. Por ejemplo, en su trabajo final, si decidieron utilizar para sus funciones por sus variables guión bajo, todos deben estar con guión bajo. Si decidieron usarla así como camel case, usen todo con camel case. O sea, básicamente lo que se pide es coherencia, que dentro del mismo programa no haya variables o nombres de funciones, algunas con subrayadito y otras con camel case, ¿no? No, lo que está pidiendo es que seamos coherentes, ¿no? Bello es mejor que feo, es feo esa mezcla. Bonito. ¿Ok? CenPython. Muy bien, vamos a ver ahora algunos detalles sobre los parámetros de las funciones. ¿Cómo es que entiende las funciones Python? Sobre todo sus parámetros. En general, los parámetros se llaman parámetros posicionales.
Es decir, si la función cuando la defines, dice, por ejemplo, define la función resta y que tiene los parámetros a, b, ¿no? Y que lo que hace es restar a menos b, cuando yo la invoco y digo resta 2,4, ajá, el 2 va a la A y el 4 va a la B. ¿Ok? Y si lo estoy invocando al revés, el 4 va a la A y acá el 2 va a la B. O sea, son posicionados en el mismo orden que están definidos, es en el mismo orden en que tú lo estás invocando, poniendo en el momento que le invocas a la función. Por supuesto, en el primer caso es 2 menos 4, te da menos 2, y en el siguiente es 4 menos 2, te da 2. Son por posiciones, en las mismas posiciones. O sea, si tu función tiene 3 parámetros, tú pones 3 parámetros y sabes que el primero va a la primera variable, el segundo a la segunda, el tercero a la tercera. Son posicionales. ¿Ok? Esto de acá, además, me va a permitir hacer un ejemplito más acá. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a copiar lo mismo. De repente lo tengo en otro sitio y lo voy a volver a hacer acá. Observemos lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. ¿Eh? Voy a decir acá, voy a decir A igual a 2, B a la 4. Entonces, observemos el resultado. A ver, ¿qué observan ahí? Aquí me comento un poco. A ver, ¿por qué he hecho este ejemplo? Acá B vale 4. Este B no busca a la B de acá. No, es por posición. Este B va a la A de acá. Y esta A va a la B de acá, porque es por la posición. Y además, eso es lo más importante, esta variable A y B, son absolutamente diferentes que las variables A y B de las funciones. Son variables diferentes aunque tengan el mismo nombre. Porque las variables en una función simplemente trabajan para esa función. Porque acá cuando te hace el return, lo que te está retornando son valores. No te está retornando la variable, te está retornando el valor de la variable. Entonces, aunque en una función tengan el mismo valor, tengan el mismo nombre, no significa que sea lo mismo. ¿Ok? No significa que sea lo mismo. Y se lo voy a demostrar. Vamos a hacer otra cosa más. A X le voy a poner el valor de 5. Después le voy a decir int. Y acá a X le voy a dar el valor de 10.
Y después le voy a decir print. Fíjense, ¿eh? Yo estoy invocando la función. 2 veces estoy invocando la función. Y observen lo que sucede. A ver. Yo invoco la función y le mando el valor de B y de A. O sea, le estoy mandando el valor. El 4 va a encajar en esta variable A. Y el 2 va a encajar en esta variable B, la primera vez, ¿no? Y después me dice, a X sale el valor de 10 e imprime. Acá está el 10. Y después me retorna 4 menos 2. Y esto acá imprime el 2. Cuando lo vuelvo a invocar, el 2 va acá a esta variable, A va a tomar el valor de 2, el 2 se lo envía para acá, y el 4 lo recibe acá. De otra vez me imprime 10, ¿no? Y después imprime A menos B, o sea, 2 menos 4, 4. Y cuando le digo print X, me imprime 5. A pesar de que yo he llamado a la variable 2 veces, porque esta X es una X absolutamente diferente que esta X. Son 2 objetos diferentes. Las variables dentro de una función solamente existen para esa función. Para esa función. ¿Sí? Eso se llama, en este caso, lo que se llama pase por valor. Normalmente, y esto lo vamos a ver ahorita más abajo, hay 2 formas de pasar los parámetros, por valor y por referencia. Cuando son constantes, sí se pasan por valor, es decir, lo que se pasa es una copia. Es como si tuviera sacado una fotocopia y te mando la fotocopia, estoy dando el valor nada más. Y esta X que estoy definiendo dentro de esta función es una X diferente que la X que está definida en el programa principal. Aunque tengan el mismo nombre, son 2 variables diferentes. Porque esto tiene su propio espacio de nombre, su propio namespace. La última del Zen Python decía, los namespace son una buena idea, utilicémoslos más. Las variables que se definen dentro de una función solamente existen para esa función. ¿Ok? Para esa función. Vamos a ver después que incluso podemos pasar parámetros por referencia, de tal manera que cuando le paso a una función una variable principal, ahí sí va a poder actuar sobre esa variable. Cuando son constantes, Python, como esta cosa, pasa por referencia. Cuando pase listas, las listas sí se pasan tal cual. Entonces, la lista en el programa principal va a ser igual que la lista en la función. Y lo que haga la función con esa lista se va a reflejarte en el programa principal. Pero de momento, con este tipo de constantes, lo que se pasa es lo que se llama pase por valor. Paso un valor nada más. Pero las variables que yo he definido dentro de una función solo sirven para esa función. No existe para el resto. Hay una forma de poner, creo que le llaman global, pero no se recomienda usar. Está ahí, pero yo a veces pienso que deberían quitarla de Python eso. En fin. Entonces, los parámetros son posicionales y las variables dentro de una función solamente pertenecen a esa función. No afectan a las variables del mismo nombre dentro del programa principal. ¿Okay? Ahora, también hay los parámetros por defecto, ¿no? Hay muchas cosas que los parámetros por defecto, hay muchas funciones que se utilizan. Por ejemplo, en el range puede tener, cuando definimos range, tenía un valor inicial, el valor final que no estaba incluido y el incremento. Pero si yo
no pongo el valor inicial, ni pongo el valor final, ni pongo el incremento, perdón, y solamente pongo el valor final, Ranch dice, no me han dado un valor inicial, arranco de 0. No me han dado un incremento, el incremento es 1. Esos son parámetros por defecto. Es decir, aunque no los envíes, la función lo asume. Ahora, si los envías, asume lo que les he enviado. Eso se llama un parámetro por defecto. En nuestras funciones también podemos hacer eso. Por ejemplo, que haga una función suma, donde tiene 3 parámetros, A, B y C igual 0. O sea, este es su valor por defecto. Y te va a retornar la suma. Tal suerte que yo en el programa principal, digo print suma 1, 2,3, me va a devolver 6, ¿no? Y si le envío 5,6, me va a devolver 11, porque el C lo va a poner como 0. Y acá hemos puesto una con más parámetros. Vamos a ver lo que ocurre. Al invocarlo por primera vez, si le estoy enviando 1, 2, 3, entonces me suma ABC. 1 más 2, 3, más 3, 6. Acá está el 6. Imprime el resultado 6. Ahora le envío 5 y 6. Allá. A vale 5, B vale 6 y C, como no lo estoy enviando, utiliza su valor por defecto, es decir, 0. Y me muestra el 11. Y acá estoy invocando la función con 4 parámetros. Pero como esta función solo tiene 3 y le envío 4, me dice, la suma toma de 2 a 3 parámetros posicionales. De 2 a 3, porque el tercero no es obligatorio porque tiene un valor por defecto. Pero le fueron dados 4. Si le doy 4, ya está con un error. ¿Ok? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Muy bien. Preguntas hasta acá. Bueno, acá está un poco las variables locales y globales que me había estado adelantando. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a ver sobre las variables locales y globales. Dice, si se asigna o se define una variable en un programa, o sea, las variables que se definen en un programa, se asumirá que es global. Se puede crear una variable del mismo nombre dentro de la función. La que fue creada dentro de la función, como en el caso del X que vimos, será local y tomará hecho valor en la función. La variable global mantendrá el valor inicial. Terminada la ejecución de la función, la variable local, o sea, la variable local, la de la función desaparecerá y quedará la variable global con su valor original. Es lo que vimos con la letra X. Argumentos de las funciones. En general, en los lenguajes de programación, muchos de ellos hay que decirles específicamente si un parámetro se pasa por valor, es decir, el valor, no la variable, se pasa el valor. Quiere decir que la variable que tenía ese valor en tu valor principal no le va a pasar nada, porque se envía una copia, se envía solamente el valor, y hace con ese valor lo que tenga que hacer, pero a tu variable no le pasa nada. Y hay otro que se llama enviar parámetros por referencia, en donde sí mandas tu variable propiamente dicha. De tal manera que si la función le hace un cambio a esa variable, ese cambio también se ve reflejado en el programa principal. Entonces, hay muchos lenguajes en donde tú tienes que decirle si los parámetros los estás pasando por valor o por referencia. ¿Okay? Entonces, si un parámetro es pasado por valor, se crea una copia local de la variable. ¿Ves? Se crea una copia dentro de la función, lo que implica que cualquier modificación sobre la misma no tendrá efecto sobre la variable original. Cuando yo paso una variable por valor, no importa que dentro de la función la cambien a esa variable, que tenga el mismo nombre y que la cambien. A la variable global a la que viene el programa principal no le va a pasar nada. Cuando una variable es pasada por referencia, se actúa directamente sobre la variable pasada, por lo que las modificaciones afectan a la variable original también. Python, sin embargo, no se le tiene que definir qué cosa pasa por valor y qué cosa pasa por referencia. Python lo asume y depende del tipo de variable. Las variables que son en general inmutables, como los números, los strings, pasan por valor. Ajá, ¿me estás valorando un número? Lo paso por valor. ¿Me estás valorando un string? Me lo estás pasando por valor. Entonces, eso es lo que
lo que hace, aquí tengo dos funciones. Una función numérica, que tiene un parámetro que se llama entrada, y me va a devolver un valor. Y otra función, que es una función de cadena, pero que su variable, su parámetro también se llama entrada. Pero son diferentes, ¿no? Y si hace entrada, si es un string y lo multiplica por 2, lo que me va a poner es dos veces la cadena. Fíjense que estas dos funciones no están devolviendo nada, ¿no? No tienen ningún retorno. Entonces, mi valor principal, yo a X le pongo valor 10, e invoco la función numérica, y la función numérica me va a devolver y va a imprimir el 20. En cambio, si yo envío el hola mundo hasta con un pequeño espacio acá y se lo envío acá, me va a enviar dos veces la cadena hola mundo. Hola mundo, y cuando imprimo el Y original, me va a poner hola mundo. No les pasó nada a las variables originales. Simplemente, y fíjense, aunque las dos variables, una es numérica y otra es de cadena, que aunque tengan su parámetro con el mismo nombre, o sea, este nombre vale para la propia función. Esta entrada no tiene nada que ver, esta variable de entrada no tiene nada que ver con esta variable de entrada. Como son dos funciones diferentes, esa variable solamente vale para ellos, para esa función. Para la otra, aunque tenga el mismo nombre, es otra cosa, es otro objeto, está en otro lado de la memoria. ¿Ok? Eso es una de las cosas que a veces cuesta entender un poco. Para las funciones, sus propias variables tienen sus propios valores. Entonces, no importa si acá, cuando lo invocas, tú le pusiste X y acá también se llamaba X. Cuando son numéricos o son string, son dos cosas diferentes. Pasa por valor. Solamente copia el valor. Y aunque las funciones tengan el mismo nombre, son cosas diferentes. ¿Ok? Eso cuando se trata de string y de números. Pero como las listas son mutables, ahí la cosa es diferente. Pero este caso, como ya nos ganó la hora, lo vamos a ver la próxima clase, porque requiere bastante atención esto del pase por referencia de las listas. Entonces, como ya me quedan menos de 5 minutos y ya me están pidiendo la sala, entonces lo vamos a ver el día viernes, ¿ok? Por favor, denle un repaso bastante detenido a esto que hemos visto el día de hoy. Y por favor, acá en la unidad 2 existe estos videos. Vean los videos de las tuplas, de los sets y los diccionarios. Vayan leyendo, vayan viendo videos sobre los sets y los diccionarios que vamos a hacerlo en la siguiente clase también. ¿Ok? Sets y diccionarios. Y también lo de las tuplas. Todavía acá no están lo de las funciones, pero bueno, no hay video de funciones, pero ya lo veremos. Vamos a ir trabajando sobre las funciones. Muchachos, si no tienen ninguna pregunta, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Antes que me voten de la sala, ¿tienen alguna pregunta? El día del examen, perdón, de la exposición, como no va a ser acá, yo no voy a estar acá, sino pues esa semana no hay clases, entonces voy a estar en mi casa, entonces no voy a tener el apuro, así que si nos pasamos un poquito más de las 3 horas en la exposición, no voy a tener ningún problema. ¿Okay? Por si acaso, hay veces ha pasado de que a un grupo o algún compañero de grupo se le cruza un poco la exposición. Entonces, por ejemplo, la exposición es de 8 a 11, pero él tiene un examen de 10 a 1. ¿Ok? Entonces se le cruza la última hora. En ese caso, el grupo puede decir, profesor, nosotros podemos ir primero porque tengo un compañero que se le cruza. Ahora, no puedo absolverlos a todos, ¿no? A la medida que lo posible, ¿no? A la medida de lo posible. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Eso ya debe estar publicado. Es el viernes 12. Eso está publicado, eso está en el Sócrates. Ustedes pueden verlo también. Si es que no les ha llegado un aviso. Creo que les llega un aviso. Porque es el equivalente al examen. Es el viernes 12 de 8 a 1. Ahora, ¿hasta cuándo pueden poner el trabajo? Yo voy a crear hoy día el enlace y le voy a poner ahí, le voy a mandar un mensaje con la fecha y hora hasta la que puedan subir el enlace. ¿Ok? Muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo el día viernes. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Nos vamos viendo el día viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entrada, profesor. Hasta luego. Ujú. Ay, ay, ay. Profesor, un minuto. Dígame. Dígame. Ahí el momento de imprimir, o sea, dice programa principal, dice x es igual a 10, función numérica tal. O sea, llama a la función, pero dentro de la función está un print que imprime la entrada. Pero ¿por qué no Ajá. imprimiría primero el 10 y luego ya la respuesta a la función? O si no, eso ya lo vamos a ver en una clase, pero ya está muy tarde. Sí, porque ahorita ya no va a poder verlo. Sí, Ahí lo sí, conversamos hasta el inicio de la próxima clase. A mí acordar, ¿ya? sí, sí. Ok.